Y bien, está aquí en el estudio el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Domínguez, y fíjese que lo anduve buscando toda la mañana, precisamente para invitarlo por una cuestión que ayer salió un comunicado de prensa, y lo anduve buscando para que nos platicara, porque él es un compromiso, y que nos platicara aquí. Él hizo un compromiso en campaña, es más, aquí lo dijo en los micrófonos. ¿Y qué onda con eso de la luz? Porque no me quedó muy claro si va a bajar, si no va a bajar, quién más le entró, cómo está la cuestión. Entonces, lo busqué, lo encontré y está aquí en el estudio precisamente para que nos platique, ¿va o no a bajar la luz? ¿De qué se trata todo esto que ayer fue, digamos, desde en el ambiente político, incluso nacional, pues fue todo un chisme político, si se me permite la expresión? Entonces, para no dejarlo en chisme y más bien darle información a usted, amigo y amiga Radio Escucha, pues que nos platique precisamente Pedro Domínguez, que fue uno de los iniciadores de esta cuestión. Diputado, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Al contrario, tocayo, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, darme la oportunidad de estar aquí en los micrófonos de EXA, en este espacio noticioso de Radio Lobo. Y sí, efectivamente, como tú lo comentas con mucha razón, durante la campaña uno de los principales reclamos de los ciudadanos de todos los sectores del distrito era el alto costo que pagamos los chihuahuenses en el recibo de la luz o de la energía eléctrica. Firmamos todos los candidatos y el candidato ahora presidente electo Enrique Peña Nieto un compromiso para reducir, para rebajar el costo de las tarifas. Pero lo que presentamos ayer, tocayo, es algo adicional o complementario, independiente a una reducción de tarifas. Durante años, Chihuahua se ha visto castigado por parte de la Comisión Federal de Electricidad por pagar una tarifa de electricidad que no corresponde a nuestra realidad climática. Y no corresponde, tocayo, porque la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias que están involucradas, como Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Hacienda, Economía, utilizan un criterio muy simple que es fallido para Chihuahua. Y digo que es fallido porque este criterio es determinar la tarifa conforme al promedio de temperatura que se vive en cada ciudad o en cada región del país. ¿Qué sucede en casos como el de Chihuahua? Que vivimos en un clima semidesértico. Ciudad Juárez ocurre lo mismo, que son los dos más grandes núcleos de población del estado, y sabemos todos nosotros, porque lo vivimos, lo padecemos, que en los meses de mayo, junio, julio, agosto, todavía en septiembre, durante el día rebasamos fácilmente los 30 grados centígrados, llegamos a los 40, y durante la noche refresca y bajamos de los 10 grados. Esto hace que el promedio de temperatura no sea un promedio real, como sí sucede en otras zonas de climas templados, como es el caso concreto de Cuernavaca, Morelos. Los del centro del país, en términos generales. Del país, exactamente, pero cito el caso de Cuernavaca por lo siguiente. Cuernavaca tiene, digamos, durante el día 25 grados centígrados y en la noche baja a 22 grados centígrados. Entonces el promedio, podemos decir que es un promedio real. Y cito el ejemplo de Cuernavaca porque ellos pagan la luz al mismo precio que pagamos los chihuahuenses, cuando ellos no necesitan del ventilador, del aire acondicionado, los que más dinero tienen de la refrigeración para poder vivir durante el verano, y en invierno también tenemos que utilizar aparatos eléctricos. Entonces es una injusticia que por este criterio que es fallido, paguemos la luz a un precio más caro del que nos corresponde. Por eso pedimos nosotros ayer que se modificara este criterio, que se tomaran en cuenta otros elementos como es la sensación térmica, que es muy diferente a la temperatura, que se tome en cuenta la humedad, la presión atmosférica, la lluvia, que es muy escasa en Chihuahua. La altura incluso, ¿no? La altura, circunstancias que inciden pues para poder modificar esta tarifa, que es injusta, insisto, y que resulta en recibos de luz carísimos para Chihuahua. Yo durante la campaña, inclusive lo comentamos aquí, llegaba a las casas, salían las amas de casa, los señores, con recibos de 6,000, 8,000 pesos de la luz,
y con un recibo de pago de pensión del Seguro Social de 2,000 pesos. Entonces me decían, o comemos o pagamos la luz. Por eso les pedimos que, atendiendo al cambio de criterio, nos apliquen la tarifa 1F, que es una tarifa mucho más económica. Pero no solamente es eso, porque yo investigando, porque esto lo hicimos en base a una investigación, nos dimos cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional mide la temperatura para estos efectos de fijar las temperaturas, las tarifas eléctricas, con 112 estaciones automáticas. De 112 estaciones automáticas meteorológicas. Ok, estaciones meteorológicas. Tecnología de punta, vía satélite, y que miden no solamente la temperatura, miden todos estos elementos, la presión, la sensación térmica. Todos los elementos climáticos. Exactamente. ¿Sabes cuántas de estas estaciones existen en Chihuahua? Pues son 19, debe haber unas 3. No, hay 112. Ah, perdón, 112, pues debe haber mínimo, si nos toca, unos 4, ¿no? Hay 0, no hay ninguna, y somos el estado más grande de la República. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, pues que se avientan su medición a la antigüita, ¿no? Con un termómetro le miden la más alta, la más baja y sacan un promedio de ese tipo. Lo que pedimos en consecuencia es... A ver, perdóname que te interrumpa, pero ese dato, ¿no lo sabían los diputados anteriores o los anteriores o los anteriores? Mira, no tiene caso... No, digo, lo comento porque, caray, digo, no quiero ser negativo, pero entonces quiere decir que nos están midiendo con otras cuestiones diferentes, nos están midiendo con diferente vara. Exactamente, sin utilizar toda la tecnología que es necesaria, y resulta irónico, paradójico, que siendo el estado más grande de la República, con más de 220,000 kilómetros cuadrados de extensión, ninguna de estas estaciones automáticas meteorológicas esté establecida en Chihuahua. Ello, luego entonces, nos da una explicación técnica de por qué nos tienen en una clasificación de tarifa que no corresponde a la realidad. Por eso le pedimos que se instalen en Chihuahua al Poder Ejecutivo tantas estaciones como sean necesarias y conforme lo permita pues la economía. Y el tercer punto... ¿Al Ejecutivo Federal o al Ejecutivo Federal, que es a quien le corresponde. Okay. A la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Conagua, CFE. Y el tercer punto es importante, y esto yo creo que las amas de casa me van a dar la razón. Nosotros pagamos la luz cada 2 meses y hay un número determinado de kilowatts hora en el consumo doméstico que podemos decir que está subsidiado porque tiene un precio relativamente bajo o más barato. Cuando uno rebasa ese número de kilowatts hora, ese número específico determinado, subsidiado, los siguientes se cobran mucho más caros. Si tú haces la medición cada 2 meses, es obvio, es evidente que si en verano tienes trabajando noche y día el ventilador o el aire acondicionado, vas a rebasar lógicamente ese número de kilowatts subsidiado. Son 2 meses. Claro. Por eso le estamos pidiendo al Ejecutivo que en este tipo de zonas, particularmente en Chihuahua, nos cobre mensualmente. O sea, es decir, te doy de subsidio 1,000 kilowatts, déjame dar una así, Claro. Pero pues eso que te lo den por mes, si son 2 meses, pues obviamente ya no más tienes 500 por mes. Te los van a No te gastar. mide, exactamente, te mide diferente como por ejemplo en el estado de Sonora, que te dan 1,000 y 1,000 por mes. Así es. Entonces, esas son específicamente las peticiones. ¿Qué sucedió ayer en el Congreso? Que fue una petición que presentamos, el grupo parlamentario del PRI, de Chihuahua específicamente, respaldados por todos los diputados del partido. Lo presenté en la tribuna y recibimos una grata sorpresa porque se suma el PRD, se suma el PT, se suma Movimiento Ciudadano, se suma el Partido Verde Ecologista, se suma el Partido Acción Nacional. Todos los partidos políticos subieron a la tribuna a secundar. Déjame cambiarlo, entonces, perdóname, o sea, ¿les diste luz o cómo? Es que no ¿les diste luz en el sentido de que ellos no sabían que se medía de esa manera? Mira, no sé si les di luz, sería muy pretencioso No, decir no, les es di que luz. te lo digo porque entonces me preocupa, pero no, es que yo no quiero hablar de ser presuntuoso, no, me preocupa que, digo, bueno, qué bueno que Pedro Domínguez se haya preocupado por eso y que se preocupe por el estado de Chihuahua y demás, pero dices, caray, pues si son 500 diputados, o sea, quiere decir que no todos le ponen
No, un poco de inteligencia es... no, lo que pasa es que hay muchos asuntos, ¿no? Me hablo de todos los partidos, ¿eh? No creas que... No, hay muchos asuntos, ¿no?, que plantean diputados y hay una gran actividad legislativa. Mis respetos a los 500 diputados. El punto es que resulta importante que se hayan sumado todas las fuerzas políticas, todas las fracciones parlamentarias. Esto nos habla, pues, que hay un cambio de mentalidad política también en los partidos políticos, de no estar en una situación de encono como a veces pensamos los ciudadanos que se dan las cosas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es todos contra todos y decir no por decir no. Déjame un corte, perdóname que te interrumpa, si no nos va a cortar aquí la guillotina. Voy a ir a un corte, estoy hablando con el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Pedro Míguez. Estamos hablando de lo que sucedió ayer en el Congreso en torno a las tarifas de la luz, que aquí en Chihuahua, vaya que nos hacen daño, nos pega en el bolsillo directamente. El teléfono en cabina, 414 Institucional, el licenciado Pedro Domínguez. Por acá nos dice José María Cázares, de la Colonia Granjas, felicitar a Pedro Domínguez por su iniciativa que fue votada unánimemente. Eso habla de que tenemos algunos diputados inteligentes. Alex de la Rosa, de la Colonia Villa Juárez, felicito a Pedro Domínguez por la iniciativa que favorece a todos los chihuahuenses y por cumplir con los compromisos que hizo en campaña. Oscar Reyes, de la Colonia San Felipe, tengo entendido que en Juárez tiene una tarifa más económica que en la ciudad de Chihuahua. ¿Cuál es la causa? Si es así, que si puedes comentar algo al respecto. Acá en torno a los tránsitos, Pedro Brian Cortés nos dice de la Colonia Rosario que cómo hacen una ley de atrapar a los que van en exceso de velocidad en camionetas blancas polarizadas. Bueno, eso con todo gusto lo hablábamos, mi querido Pedro Brian Cortés. Y por acá nos dicen también felicidades a Pedro Domínguez. Qué bueno que un chihuahuense empiece a destacar en la Cámara de Diputados. Pues mire, son muchos diputados y a mí sí me da gusto que de repente haya destellos de inteligencia de los diputados, con todo respeto para Pedro. Y si es un chihuahuense el que está haciendo eso, pues te da gusto, ¿no? Te da muchísimo gusto. Pero bueno, ¿qué onda con esto de las tarifas? Mira, lo importante fue efectivamente que, como te digo, se sumaron todas las fuerzas políticas, todos los grupos parlamentarios representados, se sumaron diputados de otros estados como Baja California. ¿Y de otros partidos políticos? De todos los partidos políticos, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, y no únicamente estados con las características de ser desérticos o semidesérticos, sino también estados con climas tropicales o subtropicales. Yucatán, Chiapas, Tabasco, Colima también se acercaron con nosotros y propusimos pues que se formara un grupo de trabajo que de forma pronta y expedita haga contacto con la Comisión Federal de Electricidad y pongamos sobre la mesa este acuerdo. Aquí lo importante que es, Pedro, que no es la petición de un diputado hacia la Comisión Federal de Electricidad, es un acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, votado unánimemente, lo cual le da una fuerza política importante al tema y eso nos da la fuerza necesaria para sentarnos con las autoridades competentes y pedirles que simple y sencillamente se haga justicia. Yo comentaba ayer en la tribuna, se trata de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, en este viejo concepto de justicia, ¿no? En este caso... Pero bueno, este problema de Chihuahua, yo tengo uso de razón, pues este problema lo tenemos desde Fernando Baeza, y luego Pancho Barrio, y luego Patricio Martínez, y luego Reyes Baeza, y ahora César Duarte, y no se ha solucionado, es decir, nos están tratando de manera distinta por lo que tú estás comentando, y qué bueno que alguien ya se dio cuenta cuál es la bronca, porque necesitamos que nos traten de manera igual. Claro, pero mira, son cuestiones circunstanciales, ¿no? Yo recuerdo al gobernador César Duarte cuando fue diputado federal, él también encabezó una lucha en este sentido ante la Comisión Federal de Electricidad. Pero además él lo sentía, con todo respeto, Pedro, y perdóname que te interrumpa, pero pues él viene él sí sentía el fregazo, válgame la expresión. Claro. Entonces a él como diputado le interesaba como diputado, pero también le interesaba porque viene del campo, es decir, una persona que sabe lo que significa eso. O sea, el gobernador nos abrió la brecha, nos abrió el camino. Debemos ser totalmente honestos y decir que el gobernador abrió la brecha en este sentido. En la legislatura pasada, la diputada Georgina Zapata también abonó con el tema. Y bueno, ese trabajo realizado primero por César Duarte, luego por Georgina Zapata, bueno, quizá o no quizá, seguramente contribuyó a que el día de ayer
ya existiera este consenso unánime de todos los partidos políticos para hacer un frente común y pedir justicia tarifaria. No estamos pidiendo que nos regalen nada, no estamos pidiendo subsidios, no estamos pidiendo absolutamente nada, simple y sencillamente que se nos asigne la tarifa que nos corresponde conforme a nuestra realidad, porque yo les pregunto a las señoras, a las amas de casa, ¿quién puede estar en una tarde de julio viendo las novelas sin al menos un ventilador? Se convierte en un ambiente infernal lo que vivimos al interior de los hogares. Esto es una realidad y los recibos de luz también, otra realidad lacerante, llegan ardiendo. E insisto lo que platicamos, tocayo. Mucha gente me decía, oiga, ¿qué hago? ¿Pago la luz o cómo? Así en esa circunstancia, con recibos de 4,000, 6,000, 8,000, 12,000 pesos. Pero eso en torno a la luz, pero también tenemos el mismo problema en torno al gas, en torno a al combustible, ¿no? También ese es otro problema adicional, porque estos somos climas extremosos. Así es, bueno, ese es un tema bien interesante que tiene que ver con la reforma energética que vamos a trabajar. El norte de la República puede ser vanguardia en la transformación, en la generación de energía eléctrica, que ahorita, como bien lo dices tú, está basada en los hidrocarburos, lo cual nos hace tener una energía cara y contaminante, pero en el norte del país somos ricos en una sustancia llamada el gas shell, que puede utilizarse para generar energía eléctrica, que nos dé energía más limpia, que cuide el ambiente y que ayude a bajar las tarifas de la misma, que es uno de los planteamientos que está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto. Pero te digo, este tema es independientemente de subsidios, independientemente de reducción de tarifas, es un tema nada más de ponernos en el cuadrito de la tarifa que nos corresponda conforme a nuestra realidad climática. Y el ejemplo es contundente. No vivimos lo mismo ni en verano ni en invierno los chihuahuenses que las personas que habitan en Cuernavaca. Y no queremos que les cobren más a los que viven en Cuernavaca, queremos que nos cobren menos a los que vivimos en Chihuahua. Déjame preguntarte la cuestión de, en lo general, ayer fue las estaciones de medición climática que se pongan, ese debe ser un acuerdo que haya en Chihuahua. Así es, desde luego. No es posible que el estado más grande de la República no tenga ninguna de estas estaciones meteorológicas automáticas que midan todos los elementos climáticos y que tenga como consecuencia esto reclasificar la tarifa. Segundo acuerdo, es decir, vamos a pedir la tarifa 1F para que se modifique en base, al cambio, a la modificación del criterio. Y tercero, que nos cobren mensualmente. Yo creo que también a las familias nos resulta mucho más fácil pagar mensualmente, independientemente que podemos nosotros administrar, por llamar de alguna forma, estos kilowatts hora que son más baratos que aquellos que se cobran cuando se rebasa el límite establecido. Bien, pues interesante. Entonces, en términos generales, así concretos, ¿se va a obtener que se facture mes con mes o es lo que se va a platicar? O sea, ¿cuáles van a ser los objetivos me imagino que de esta comisión? Exactamente, hay que aclararlo, ¿no? Es una petición, insisto, que tiene toda la fuerza de la Cámara de Diputados, no es una petición particular, tiene toda la fuerza de un acuerdo aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados y vamos a platicarlo con las autoridades del Poder Ejecutivo, con la CFE. Esperemos que sean sensibles y esperemos que reaccionen sensiblemente a modificar el criterio, a instalarnos estaciones meteorológicas automáticas y hacernos el cobro mensual y no bimestral, con la fuerza de este acuerdo del Congreso. Esperemos que sean sensibles, insisto, y que reaccionen positivamente y que nos den respuesta pronta para que pronto iniciemos nosotros a sentir un alivio en el bolsillo, sobre todo las familias con una capacidad económica que se ha visto mermada durante los últimos años y que si les ahorramos unos centavitos en el pago de la luz, les van a caer muy bien para poder cubrir otras necesidades. Obviamente eso, Pedro, y sí te lo tengo que comentar, eso qué bueno, y sí, ojalá que se dé, que todos los partidos políticos se junten y se dé para que ya esté listo para el siguiente verano, que no caiga en comisionitis, porque es que de repente comisión. Pero también en invierno, es que es a lo que voy. Ahora en invierno, en cuanto entre el invierno, vamos a tener aquí quejas, y eso te lo garantizo, porque incluso yo me he quejado
del incremento del diésel, del incremento, bueno, del combustible, perdón, del gas, de que el subsidio no se está aplicando, etcétera, etcétera. Hay que ponerle atención a eso también, ¿no? Desde luego, son temas que nos ocupan. De verdad es importante el trabajo en la Cámara de Diputados. Yo creo que equivocamos los ciudadanos cuando juzgamos al diputado por la producción legislativa, ¿no? Y un Estado de Derecho no sólido, fuerte, no es el que más leyes tiene, sino el que tiene leyes más eficientes, leyes más efectivas y que en realidad se cumplen. El trabajo, pues, en ese sentido va para lograr este tipo de cuestiones que son importantes, que forman parte de la función de un legislador de representar a la sociedad, al pueblo, y abogar por ellos ante las autoridades correspondientes en soluciones de problemas generales como es el que vivimos en Chihuahua y que hemos estado platicando. Bien, pues yo agradezco muchísimo al diputado Pedro Domínguez por haber aceptado la invitación para venir precisamente a hablar de déjeme llamarlo de esta manera, logro hasta el momento de un 80-90%, porque hasta que ya lo veamos, claro, hasta que ya lo veamos, entonces ya va a ser un logro, y entonces ya podemos decir que gracias a la iniciativa de Pedro Domínguez se logró esta cuestión. ¿Te parece bien lo que acabo de decir o tú qué opinas? Sí, todavía no hasta que lo veamos, que nos digan. Hasta que la sábana de casa vea que le bajó su recibo de luz, podemos cantar victoria, pero también decir, no es un logro personal. Insisto, hay camino andado por el gobernador Duarte cuando fue diputado, que tocó este tema con mucha insistencia. Hay que reconocer que se suman todos los partidos políticos, pues será un logro de todo el pueblo de México, solidario con Chihuahua. Así me gustaría verlo más que personalizarlo. Sí, pues muchísimas gracias una vez más a el diputado Pedro Domínguez por haber aceptado la invitación. Diputado, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Algo más que deseas agregar? No, gracias Pedro, permitirme platicar estas cosas que son importantes para los chihuahuenses, considero yo, decirles que seguimos trabajando en esta oficina de gestión social, vinculación ciudadana. Vamos a empezar a realizar una serie de acciones de servicios colectivos o comunitarios, de trabajos comunitarios. Creemos que es tiempo de cambiar la política asistencialista, patrimonialista, a una política de servicio comunitario, para lo cual vamos a suscribir una serie de convenios con instituciones educativas que nos permitan llevar servicios, talleres comunitarios a diversas partes de la ciudad y que esto abunde pues en una elevación de la calidad de vida. Estamos trabajando, yo les digo que estamos en la 20 de noviembre 3303, nuestro teléfono es 415-2828, estamos a la orden de todos y cualquier idea, propuesta, reclamo, petición, gestión, sugerencia, ahí permanentemente estoy, no yo, porque tengo que estar en México algunos días, estoy yo los lunes, los viernes, pero permanentemente hay amigos que están trabajando ayudándonos en ese tema. Bien, muchísimas gracias una vez al diputado del PRI, Pedro Domínguez Cepeda. Yo voy a ir un corte, el teléfono en cabina, 414-1009. Te recuerdo, sobre todas las cosas,